Pedro Fernández Barbadillo, periodista. Vamos a analizar con él, vamos a repasar algunos asuntos de actualidad, entre ellos esa donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega a la sanidad pública española para ayudar a la investigación contra el cáncer. Y esto, que debería ser una buena noticia para todos, es una mala noticia para algunos partidos políticos, más en concreto Podemos. Pablo Iglesias e Isabel Serra, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, han puesto el grito en el cielo, han dicho que esto está fatal, que la sanidad pública española tendría que mantenerse por sí misma, es decir, con los impuestos que pagamos religiosamente todos los españoles, todos los que tenemos una nómina. Por cierto, Isabel Serra, no es su caso, que usted ha doblado la espalda bien poco. Luego volveremos a mostrar su currículum. Pero el hecho de que Amancio Ortega, fundador de Inditex, que da empleo a más de 170.000 personas en todo el mundo, ¿les parece muy mal que done más de 300 millones de euros a luchar contra el cáncer? De verdad, esto a quien se lo expliquen no lo entiende. Yo al menos aún no lo entiendo. Desde ningún punto de vista. Uno puede defender la sanidad pública, pero oye, si viene dinero extra, pues mejor que mejor, ¿no? Digo yo. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿usted lo entiende? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues algo sí lo entendemos. Hombre, seguramente los podemitas no protestarían si el donativo de Amancio Ortega fuese para luchar contra el cambio climático, ¿verdad? Cambio para apuntalar la sanidad pública, que según ellos es la que les gusta, la que estamos manteniendo todos. También es que están hablando de la sanidad pública como si aquí la hubiesen inventado ellos, cuando la extensión de la sanidad pública, por un lado, primero la trajo en España Franco, por un lado, y por otro lado, oiga, es que lo estamos manteniendo usted y yo, que no votamos Podemos, al menos yo. ¿Usted vota a Podemos? Pues no, don Pedro, la verdad es que no. Lo estaba pensando, estaba en estas elecciones, lo estaba pensando muy seriamente. Isabel Serra, la verdad que me acabo de enamorar. Su brillante currículum profesional, una señora que ha trabajado, en cuanto acabó la carrera estaba ahí, como todos, la mayoría de los de mi generación, cajas, ¿no? Ganando 1.000 euros, trabajando duramente. Pues no, la señora Isabel Serra se metió en movimientos sociales, que no sé muy bien qué es esto, si se gana dinero o si no, movimientos sociales. Bueno, pero ya vemos por Pablo Iglesias y por Íñigo Errejón que trabajar no se trabaja mucho, pero ligar hay que ver cómo se ligan estos movimientos sociales, ¿Ah, sí? la verdad. Hombre, bueno, pero a mí eso me da igual y me puede parecer hasta bien, yo lo respaldo, me parece muy bien que liguen. Pero oiga, vamos a cotizar, ¿no? Y luego nos gusta la sanidad pública y los servicios públicos, pero hay que cotizar. Hay que doblar la espalda para tener servicios públicos. Es que eso de cotizar es una capitalista, ¿verdad? Capitalista, burgués y contrarrevolucionario. Efectivamente, los servicios públicos se mantienen gracias a lo que cotizan trabajadores y empresarios, ¿eh? No nos olvidemos de los empresarios. Y cuantos menos cotizantes haya, pues más difícil será sostener estos servicios públicos. La sanidad, la educación, los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Por cierto, querido Javier, parece ser que Podemos quiere gobernar con Pedro Sánchez y el gobierno de Sánchez en funciones, creo que era el ministro de Fomento, ya ha dicho que está dispuesto a imponer un peaje a las autovías. Bueno, los de Podemos, los diputados de Podemos van a apoyar que este gobierno que habla de la brecha social, de la precariedad laboral y de la justicia social, pongan un peaje a las autovías. Vamos, o sea, privatizar la sanidad, aceptar donativos del multimillonario Amancio Ortega para la sanidad pública, no. Pero poner peajes a las autovías, sí. Escribía esta mañana con mucho acierto, como siempre, Carlos Esteban en eltorotv.com. Aprovecho para recordarles que en eltorotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis todos los días. Ahí lo están viendo, eltorotv.com. Pues el señor Carlos Esteban, a propósito de este escándalo, increíble escándalo, suscitado por la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública española, que cómo puede ser que Iglesias esto le mueva escándalo, pero no el esquilmar, que le parece bien, esquilmar a los ciudadanos que tienen una nómina, el subir los impuestos les parece bien. O sea, todo el que está trabajando muy duro todos los días, que tiene una nómina, que ya de verdad está bastante acribillado de impuestos para que venga el señor Sánchez y su socio Iglesias, porque él subiría aún más los impuestos, eso sí les parece bien.
Pero una donación desinteresada de 300 millones de euros le parece mal. Yo de verdad que no lo entiendo. No, es que no es la primera donación que hace Amancio Ortega. Ya ha dado otros cientos de millones de euros ganados con su esfuerzo, con sus propiedades, a los hospitales españoles. Bueno, Carlos Esteban, que vamos, es uno de los mejores analistas políticos y también sociales que se puede leer hoy día en España, por supuesto se lee en Internet, no se lee en la prensa de papel. Además que todavía sigue ocupada con columnistas que ya empezaban en la transición a despuntar. Entonces, pues él señala que esto se debe en parte al odio que tiene la izquierda por un personaje que no encaja en los estereotipos del multimillonario propio del Monopoly o de los tebeos de comunistas con los que se ilustraba a los pioneros en la Unión Soviética. Además, es que Amancio Ortega, para mí, provoca este odio en la izquierda por dos motivos. El primero es que ha levantado su empresa, una de las mayores empresas del mundo, una empresa que empieza a nacer en Galicia, de lo que tendrían que estar orgullosos todos los gallegos, cuando en Galicia han quebrado tantas otras empresas apoyadas, por cierto, por los políticos, como Pescanova y como las Cajas de Arroz. Bueno, pues Amancio Ortega pone en marcha esta empresa y la convierte en el emporio que es, sin pagar peajes a los partidos políticos y a los sindicatos, sin llenar su consejo de administración de políticos y de las famosas puertas giratorias. ¿No va a ser esto lo que realmente moleste a la casta política? Hombre, yo creo que es uno de los dos factores. A Amancio Ortega no le gusta eso de las puertas giratorias, meter a los políticos que ya están de vuelta de todo en sus consejos de administración. Bueno, este, como digo, es uno de los dos factores. Y el segundo factor es que Amancio Ortega está muy lejos, como decía Carlos Esteban, del estereotipo del multimillonario que les gusta a estos para sublevar a las masas, para filántropo echar odio. Progre. Bueno, y no solo eso, sino que es un tipo que, vamos a ver, el personaje que ellos odian, el multimillonario que ellos odian, pues es un tipo con, hombre, no voy a decir con chistera, como los viejos dibujos, pero es alguien pues vinculado a los servicios financieros, alguien que se ha hecho millonario porque ya en parte venía de familia, tenía unos posibles que siempre vienen bien para empezar un negocio, mientras que Ortega es una persona que empezó a trabajar a los 14 años y con mucho ingenio, mucho esfuerzo, muchas horas, ha triunfado en lo suyo, ha dado empleo a muchísima gente, no deslocaliza empresas, pese a lo que digan aquí los podemitas, porque vamos, lo dijo el presidente del grupo, Pablo Isla. Dice, bueno, es que el 2% del impuesto de sociedades que recauda el Estado español lo paga Inditex. Entonces, es que Amancio Ortega demuestra que es un mal ejemplo para los marqueses de Galapagar y para, por supuesto, la gente que va a aplaudir a los señores marqueses, que con el trabajo duro y con esfuerzo y con ingenio... Es que Amancio Ortega viene de abajo de verdad, de abajo de verdad. Pues que no solo sales de ahí abajo, de ser clase baja, sino que puedes llegar a lo más alto. Y eso desagrada mucho. Y además, oiga, es que si empezásemos a buscar tipos de multimillonarios a los que pudiese atacar la izquierda y que no ataca, pues tenemos a la familia Botín, tenemos a la familia Entre Canales, tenemos a la familia del Pino, servicios financieros y constructoras y demás, y asuntos de comisiones. Oiga, yo quiero recordar que Ferrovial, empresa cotizada en bolsa, ha sido condenada por el asunto del 3% por los tribunales catalanes. La familia Godó, que se hizo multimillonaria gracias a que pusieron la vanguardia española al servicio del aparato de propaganda del franquismo. Otro rico al que no ataca la izquierda, Jaume Roures. Sí, además por razones súper evidentes. Pero oiga, un rico de los de verdad. Ya nos gustaría a usted y a mí tener, pues no sé, la quinta parte de la fortuna de don Jaume. Seguramente. Usted con eso ya se arregla en la vida, ¿no, amigo Javier? Seguramente, y mis hijos también. Sí, pero fíjese que Jaume Roures hace un par de veranos recibió en su casa, su casita, su modesta casita, en una de ellas, recibió a Pablo Iglesias en una cena conspiratoria, pues unas semanas antes del referéndum del 1 de octubre. Claro, en cambio, ¿ha ido alguna vez a Pablo Iglesias a la casa de Amancio Ortega a hablar de no se sabe qué?
y demás. Mancio Ortega no está afortunadamente en el meollo político, le está a crear empleo, le da trabajo a más de 170.000 personas. A ver si algunos toman nota, que dan lecciones de clase trabajadora, etcétera. Clases de clase trabajadora, valga la redundancia, sí puede dar el señor Amancio Ortega. Vamos a ver la reacción de Pablo Iglesias, indignadísimo con esa donación de más de 300 millones de euros. Nuestra candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha dicho que la sanidad pública no puede aceptar donaciones ni limosnas de Amancio Ortega. Y resulta que algunos que se autoproclaman liberales han reaccionado muy mal. Y yo he sentido rabia, porque mis hijos están vivos y sanos gracias a una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital público. Y mi padre está vivo porque le hicieron un trasplante de riñón en un hospital público. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Traten con dignidad a sus trabajadores. 170.000 empleos está dando el señor Amancio Ortega. Estos que hablan tanto de los trabajadores, recordemos a Echenique, que no tenía de alta en la Seguridad Social a una señora que le cuidaba en su casa. Bueno, a mí es que me ha indignado, pues casi no he podido contenerme, no le he dejado hablar, amigo Javier. Pero vamos a ver, si don Pablo Iglesias, señor de Galapagar, está convencido de que Amancio Ortega no trata con dignidad, a saber lo que será dignidad, a sus trabajadores, oiga, que lo denuncie en la magistratura de trabajo. Además, si el señor Pablo Iglesias no cree que el señor Amancio Ortega o la empresa Inditex pues viola la legislación española sobre higiene, seguridad en el trabajo, sobre medio ambiente, sobre condiciones laborales, que lo denuncie. Además, estaba gritando en su mitin no sé qué de limosnas. Bueno, vamos a ver, la limosna es algo que se da sin esperar ninguna contraprestación a cambio de nada. Bueno, esto es una donación que se hace perfectamente legal y perfectamente ajustada a derecho. Oiga, también se ponía Pablo Iglesias como ejemplo, bueno, ponía a sus hijos y a su padre de lo bien que funciona la sanidad pública. Bueno, insisto, esta sanidad pública la funda el franquismo y luego sigue desarrollándose en democracia con distintos gobiernos. Por ejemplo, el caso de la unidad que atendió a sus hijos prematuros, qué curioso, ese hospital público depende de una comunidad... Gregorio Marañón. Eso es, pero depende de una comunidad autónoma, porque ya sabe que los servicios sanitarios se han transferido lamentablemente a la comunidad. De la comunidad de Madrid, que está gobernada desde hace, pues no sé, más de 20 años por el Partido Popular. O sea que si es gracias han sobrevivido sus hijos, es gracias a los impuestos que pagamos usted y yo y a la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid. O sea que es que aquí se habla de la sanidad pública como si tuviesen ellos, los podemitas, el monopolio de ella y supiesen gestionarla mejor de lo que le están haciendo los técnicos actuales. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo de sanidad pública que les gustaría? ¿El de Venezuela? ¿El de Cuba? Bueno, pues ahí en Venezuela y en Cuba es que los pacientes se tienen que llevar las sábanas, tienen que llevarse el agua, tienen que llevarse pues los mínimos para sobrevivir ahí. No creo que Pablo Iglesias desconozca el dato, pasa que lo omite de forma deliberada. Franco fue el que trajo la sanidad pública a España. El que la extendió, efectivamente. Hombre, había unos intentos legales desde principios de siglo de crear algo parecido, pero que claro, con la debilidad del Estado liberal que había en esa época, hombre, también con los sabotajes que hacían los socialistas y los anarquistas, las bombitas que ponían de vez en cuando, los atentados y asesinatos de presidentes del gobierno, las huelgas revolucionarias, también llamadas golpes de Estado, pues era muy difícil poner en marcha una sanidad pública. La sanidad pública extendida para todos los trabajadores y demás, pues se empieza a establecer como tal pues a partir de los años 50 y quien dirige esta extensión pues es un ministro falangista llamado José Antonio Girón de Velasco. ¿Qué le vamos a hacer, don Javier? Por mucho que le moleste al señor Pablo Iglesias y a su esposa. Esto sí es memoria histórica. Isabel Serra es la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid.
también mostraba su indignación por la donación de Amancio Ortega a través de las redes sociales. La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en 3 años. Añade Isabel Serra, las donaciones son una decisión personal, pero la sanidad es un derecho que debe garantizarse todos los días, que no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios. Lo que está en juego es la salud y la vida. Esta señora Isabel Serra, que habla tanto de sanidad pública, derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿sabe usted cuándo ha cotizado, don Pedro? Pues no lo sé. ¿Sabe cuánto ha aportado esta señora a los derechos sociales en España? A ver, ¿lo sabe usted? No, yo no lo sé. Cero. Cero patatero. No sabe lo que es una nómina la señora Isabel Serra. No sabe lo que es una nómina, pero da lecciones. Vamos a repasar su currículum, que no nos lo hemos inventado, sino que hemos acudido a la página de Podemos a ver el currículum de esta señora. Procede usted, don Pedro, lea. Pues me he dejado las gafas, amigo Javier, así Pues que dice, tiene usted que leer. Soy madrileña y en los últimos años he vivido en el barrio de Lavapiés. Esto es como un trabajo. Vivir en Lavapiés ya es un trabajo. Bueno, eso es un acto de activismo. Estudié la carrera de filosofía, bien, estudiar está muy bien, y actualmente curso un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense, bien. Desde 2007, agárrese a la silla, he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos. El movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud sin Futuro, el 15M, el movimiento feminista, anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto Mover Ficha, que desembocó en este proyecto que aglutina las ilusiones de millones de personas. No solo movimos fichas, sino que cambiamos el tablero. Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos y en varias comisiones de Podemos, Comunidad de Madrid. De verdad, me entra la risa. Me ha gustado lo de ser miembro de Juventud sin Futuro, como también el de la Coca-Cola, ¿cómo se llamaba? Ramón Espinar. Ramón Espinar. Que especulaba con pisos de protección oficial, que papá tenía la tarjeta Black. Así que efectivamente. Son entrañables. Pues la clase obrera, pero vamos, pero de manual. Pero ¿cómo se llama? Se han atrevido a llamarse Juventud sin Futuro. Juventud sin Futuro, en todo caso, la suya, amigo Javier. ¿Ah, sí? Yo no. Muchas gracias. Porque usted sí que trabaja. Usted no está en círculos, ¿no? No. Ni en el cuerno de la patata y demás. Bueno, pero claro, es que ¿qué Juventud sin Futuro son ellos? Y ya están todos colocados. Se han colocado y a muy buen precio. Estupendamente. Se han colocado como tanto periodista de 25 a 28 años al que le pilló la muerte de Franco. Porque, claro, con la renovación política, periodística, opinativa, editorial y demás, pues se eliminaron a docenas de periodistas que llevaban muchos años, que estaban ya mayorcitos, que no iban a reconvertirse, y había que lavarle la cara a los medios de comunicación, a los periódicos, y entonces, pues los Juan Luis Cebrián, 29 años, director del País. Esa bicoca no la vamos a volver a ver ni usted ni yo en la vida, y demás. Puede que no se vuelva a dar en 100 años. Don Pedro, ahora que estamos en la Feria Taurina de San Isidro, vamos a cambiar de tercio. El Cristo de Medinaceli, que tiene una historia muy bonita. Firma usted un artículo en Libertad Digital, si no recuerdo mal. Así es. Y a mí, la verdad, que me ha impactado muchísimo. No conocía yo esta historia tan bonita del Cristo de Medinaceli, que ha estado fuera de España algún tiempo. Ha estado fuera de España, bueno, que se construyó, se talló en Sevilla, en su ciudad. Parece ser que de manos desconocidas, no se sabe. Hay muchas tallas anónimas en Sevilla, en la Semana Santa. Y entonces era para que se llevase a una ciudad marroquí que estaba en ese momento ocupada por los españoles, y que para que los soldados pudiesen rezar ante la imagen y se pudiesen celebrar pues oficios religiosos. Cuando la ciudad en el siglo XVII la toma el sultán de Marruecos, la imagen queda ahí, es profanada por los musulmanes, hasta que los trinitarios la recuperan pagando un dinero, la rescatan y la traen a Madrid. Se guarda en un templo que es donde se encuentra ahora, no el templo, sino el local, un local vinculado al duque de Medinaceli, por eso se le empieza a llamar Cristo de Medinaceli, y entonces, bueno, pasa diversas desgracias, pues la invasión francesa, la maldita invasión francesa. Poco se ha hablado, porque hay mucho... de la destrucción que hacen los franceses. Mucho liberal español
las luces que nos trajeron los franceses y nosotros rechazamos las luces y el progreso que el gabacho nos traía en 1808. Y poco se ha hablado del robo y del expolio del patrimonio español a manos de las tropas del señor Napoleón. No, pero no solo por los liberales, por algunos liberales, no todos. Algunos. Pero sí, y también añada por muchísimos progresistas, como yo me acuerdo José Antonio Labordeta, que decía que qué tontos sus paisanos zaragozanos que se opusieron al francés que nos traía la Ilustración y nos iba a liberar de los Borbones, que por culpa de su testadurez así quedó Zaragoza destrozada. Bueno, aquí hay gente que siempre va con las ganas de ser esclavo de alguien. Bueno, no, los franceses destrozaron de una cosa, vamos, no sé, es el mayor destrozo que ha habido en España y en gran parte de Europa. Eso que ha visto usted en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial de alemanes saqueando los museos, eso quien primero lo empezaron a hacer fueron las tropas de Napoleón. De Napoleón. Habla usted que, ha dicho don Pedro, que hay quienes parece querer estar siempre siendo lacayos o esclavos de otros. Sí. Es que Dostoyevski tiene una frase en Los demonios, creo que es en Los demonios, dice algo así como el liberal ruso parece querer servir y limpiar los zapatos a alguien constantemente. Algo así dice sobre el liberal ruso el señor Dostoyevski. Bueno, a mí me gusta esa expresión que se ha puesto en circulación en estas últimas semanas de los cosmopaletos. Cosmopaletos. Y esto les viene como anillo al dedo. Pero bueno, hemos dejado el Cristo de Medinaceli. Vamos a Medinaceli. Con la desamortización de Mendizábal, y además, bueno, se pudo poner en marcha otra vez la iglesia con el convento actual. Y empezaron también enseguida las devociones al Cristo de Medinaceli, sobre todo el besapiés el primer viernes de marzo, al que en algunas ocasiones parece ser que ha asistido 500.000 personas. A ver qué partido político reúne a tanta gente para uno de sus mítines. ¿Cuánta gente puede ir a escuchar a Pablo Iglesias? Yo creo que la milésima parte de esos 500.000. Bueno, pues llega los años 30, llega la República, traída también por la voluntad popular y la cobardía de Alfonso XIII y de todos los monárquicos. Y en el año 36, a poco del pucherazo de las elecciones de febrero, que trajeron lamentablemente al Frente Popular, pues en marzo del 36 hubo un intento por parte de defensores de la cultura de asaltar la iglesia y quemar lo que hubiese dentro, como ya estaba pasando en España desde hacía semanas. Y empezó a pasar desde mayo del 31. Por fortuna los vecinos y los devotos pudieron pararlo, pero cuando estalla el alzamiento nacional, la guerra civil, tal, los sacerdotes se dan cuenta de que el Cristo puede sufrir la misma suerte que estaban sufriendo docenas de iglesias en Madrid, y lo que hacen es embalarlo y ocultarlo en el sótano. Entonces, en el convento, ahí en la iglesia de Medinaceli, se establece un batallón, el batallón Margarita Nelken, como digo en el artículo, diputada socialista, que votó en contra de la concesión del voto a las mujeres. Durante la Segunda República. Aquí, memoria histórica para todos y todas. Y creo que en enero del 37, durante el invierno, que debió de ser frío, pues los del batallón iban buscando qué quemar para calentarse, registraron más a fondo el convento y se encontraron con el Cristo de Medinaceli. Por fortuna el jefe del batallón no fue tan bestia como para quemarlo, a diferencia de lo que hacían muchos de sus compañeros. Y entonces se entregó a una junta de protección del patrimonio histórico-artístico que había montado el gobierno del Frente Popular para salvar algo, quedar bien ante los poderes extranjeros, y el Cristo pues empezó un peregrinaje, primero a Valencia, después de Valencia a Barcelona, y de Barcelona, de Cataluña, salió hasta Francia y luego acabó en Suiza. De estas salidas tan misteriosas, no muy aclaradas, de gran parte de los cuadros del Museo del Prado y de otras muchísimas obras artísticas, que, oiga, don Javier, ¿para qué las sacaban de España si tenían aquí al lado la cámara acorazada del Banco de España, que además había quedado vacía porque luego también se lo habían llevado? Es una buena pregunta, don Pedro, para la que yo no tengo respuesta. Hay quien dice que era para venderlo, vender todo este patrimonio artístico y seguir forrándose los bolsillos, como vivieron cómodamente pues Juan Negrín, Indalecio Prieto, y socialistas, por cierto, y tantos otros escapados de España por la República. Bueno, pues por fortuna el Cristo apareció en Suiza,
estaba en el Palacio de las Naciones, de la sede de la Liga de Naciones. Ahí el gobierno español planteó la recuperación del gobierno español de Franco, que ya había sido reconocido a finales de febrero por casi todas las potencias importantes. Y entonces, a partir del 1 de abril, pues como único gobierno de España. Entonces, el gobierno franquista planteó la recuperación y devolución de este patrimonio, tanto el que había ido a Francia, también el dinero que se habían llevado pues los del PNV a Gran Bretaña, y en el caso de la Liga de Naciones, pues lo que ahí se había depositado. Se consiguió sin ningún problema y volvió el Cristo unos días antes, a finales de abril, principios de mayo, y a tiempo para ser devuelto a su lugar la víspera del día de San Isidro de 1939. Otra curiosidad, antes de que me corte, amigo Javier, es que otra de las obras de arte que también sacaron de arte religioso fue la Virgen de Covadonga. Anda. Que también, usted me preguntará, ¿para qué te llevas la Virgen de Covadonga si no crees en ella? Pues sí, muy buena pregunta. Don Pedro, muchísimas gracias por traernos esta interesante y desconocida historia sobre el Cristo de Medinaceli.